Saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a un programa más de Aplica Medicina, donde te explicamos la medicina de una manera más sencilla. Hoy tenemos un tema que sin duda alguna le interesa a muchísimas personas, ya que es lo que siempre se preguntan a diario en la consulta médica. Las secuelas del COVID, o también llamado long COVID. Vamos a ver cuáles son estas sintomatologías, qué debemos hacer para estas secuelas, debemos preocuparnos o no, hay que hacerse algunos exámenes. Bueno, todos esos temas, subtemas vamos a tratar esta noche. Y tenemos un invitado, el doctor Hans García. Doctor Hans, el mundo lo escucha. ¿Qué tal, Ítalo? Gracias por invitarme a tu programa. Pues como tú dijiste con la apertura, vamos a hablar hoy de las escuelas post-COVID, también llamado COVID crónico o long COVID, ¿no? Tiene estos tres nombres. El último es más usado en la literatura científica, pero es un tema interesante como tal, porque como tú dijiste, muchas personas la padecen, o sea, personas que ya han tenido infección por el COVID-19 y que manifiestan sintomatología posterior a la resolución del caso y desconocen por qué es que se sienten así. Antes de dar una definición como tal de la enfermedad, pues tenemos que conocer cómo está clasificada en el tiempo, ¿no? Entonces, para ello vamos a basarnos en la guía inglesa, que fue la primera en investigar esta enfermedad, ¿no? Entonces, la guía inglesa nos divide la enfermedad por tiempo en tres estadios, ¿no? Tenemos en primer lugar la infección aguda por COVID, que no es más que la sintomatología que todo el mundo conoce, ¿no? Tú te fuiste a un lugar, no te protegiste, te infectaste, pues una vez infectado ocurrieron 3-5 días de incubación del virus y posterior a este pues viene ya la sintomatología clásica del COVID, ¿no? Fiebre, cefalea, escalofríos, mialgias, disnea en algunos casos, pues anosmia, que es la pérdida de olfato, ageusia, que es la pérdida de sensación del gusto, pues toda esta sintomatología si dura hasta 4 semanas, se considera una infección aguda por COVID, ¿no? Después, eh, tenemos el COVID sintomático persistente, que no es más que esta sintomatología, pero que perduran hasta por 12 semanas. Entonces, en este caso, una diferencia que tendríamos con la infección aguda es que la fiebre y la cefalea acaba, ¿no? Que es lo que caracteriza más a esta enfermedad. Entonces, si tenemos un síntoma persistente, ya sea mínimo uno, con un síntoma que tú persistas del que tuviste con la enfermedad, hasta la 8ª semana ya se considera un COVID sintomático persistente. Y el long COVID, el COVID crónico, que es el tema de hoy, es la sintomatología que perdura hasta por 12 semanas, pero ante eso tenemos que descartar otro tipo de enfermedades, ¿no? Un ejemplo claro, yo me infecté hoy, eh, a los 5 días desarrollo síntomas, posterior a mis síntomas duraron hasta la semana 3, ¿no? Hasta 21 días. Entonces yo ya quiero retomar mis actividades diarias, pues como siempre, pero yo noto, por ejemplo, si una persona activa, una persona que hacía ejercicio y que se me gusta ir al gimnasio, por ejemplo, yo en el gimnasio duraba, qué sé yo, 1 hora y media, pues ahora no puedo hora y media, puedo 45 minutos porque me siento cansado o ya no rindo lo mismo que antes. Pues este cambio en la calidad de vida, pues ya se considera como una manifestación clínica del long COVID. Entonces, esta persona lo padece. Entonces, esto más que todo hay que tener en cuenta esta diferenciación. Mm. ¿Nos debemos preocupar de esta enfermedad? Porque, bueno, enfermedad como tal no es como les mencioné, pero vamos a decirlo así para propósitos del video. ¿Nos debemos preocupar si es que tenemos estas secuelas post-COVID? Pues la primera respuesta es que no. ¿Ya? Obviamente, cuando tú ya fuiste al médico, cuando el médico te asesoró, te dijo que ya puedes ir a tu casa, pues, si tú presentas alguna de estas manifestaciones clínicas que vamos a ver más adelante, no debes preocuparte en primer lugar. Solo tienes que hacerlo cuando presentas signos de alarma. Con signos de alarma nos referimos a sintomatología nueva que tú tienes que, en el momento de presentarla, tienes que acudir al médico, ¿no? En este caso, ¿cuáles son los signos de alarma? En primer lugar, que aparezca un síntoma nuevo. Por ejemplo, ¿cuál es tu síntoma long COVID? El síntoma long COVID de excelencia, el que más prevalece es la fatiga, en un 80%. Entonces, tú tienes tu fatiga crónica por el long COVID, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estás por la semana 13, semana 14, sigues con fatiga, pero aparece dolor de pecho. Eso ya no lo tenías antes, eso es nuevo, entonces tienes que acudir al médico. Y otra cosa también que nos tenemos como signos de alarma es que ese síntoma característico que tú tienes el long COVID empeore. Entonces, tú digamos que tenías disnea, ¿no? Una disnea significa sensación de falta de aire. ¿Ya? Pero esta sensación de falta de aire te daba cuando tú haces ejercicio, que está bien hasta cierto punto, pero esa sensación de falta de aire ya no es solo cuando haces ejercicio, sino cuando caminas de aquí 3 cuadras o vas a tu trabajo caminando y ya tienes
esa sensación de falta de aire. Pues ahí tenemos que acudir al médico, ¿ok? Ahí sí tenemos que preocuparnos. Pero en primer Antes que lugar, sigas, una pregunta, disculpa que te interrumpa. sí. Estas secuelas son independientemente de la gravedad de enfermedad que tuvo, la severidad que tuvo la persona, el COVID. O sea, no importa si tuvo COVID leve, moderado o grave, igual va a tener secuelas así, ¿verdad? Claro, ahí tenemos que diferenciar dos cosas, ¿no? Tenemos que diferenciar la probabilidad de padecer long COVID y la probabilidad de qué tan severa va a ser tu enfermedad, ¿ya? Y eso depende de lo que tú mencionaste, ¿no? Entonces, si para lo primero, ¿no? Para la probabilidad de que padezcas long COVID depende de factores de riesgo, ¿no? Que son una persona obesa, una persona Diabetes, sí. añosa, mayores de 65 años, mujeres más que todo, y personas con comorbilidades, pues estas personas tienen más probabilidades de padecer el long COVID, ¿no? De tenerlo. Ujú. Mientras que la severidad de las manifestaciones clínicas que tengan por long COVID, ahí sí va a depender de la severidad del COVID que tuvieron en primer lugar. Entonces no es lo mismo las manifestaciones clínicas posteriores que tenga un paciente con COVID leve, ¿ya? El que se maneja en la casa, a que la manifestación clínica que tenga un paciente que ha sido intubado, ¿no? Obviamente el paciente que está en la casa, pues lo que va a tener es una fatiga, una cefalea, dolor de cuerpo, pero el paciente que está intubado, pues ahí vamos a tener todos una disnea Es decir, que las secuelas del más paciente que severa, pues. estuvo intubado, como tú dices, va a tener, claro, secuelas más severas a diferencia del que tuvo nomás síntomas leves. Exactamente, así Ya, es. Sí. dale, sigamos. Entonces, pues ya hablando de esto, ahora vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Pues en primer lugar, son muy parecidas a la del COVID-19 normal, ¿ya? Depende de qué aparato está afectado, pues te da la sintomatología. Entonces aquí podemos dividirlos en dos síntomas, los síntomas físicos y síntomas neuropsiquiátricos, ¿ya? Los tres síntomas cardinales del long COVID es la fatiga, la cefalea y la sensación de falta de aire, ¿ya? Son los síntomas que más prevalentes en este tipo de pacientes. Como vemos acá, en este cuadro, la fatiga se ve que permanece más en los pacientes que han tenido COVID hasta posterior a 12 semanas. La tos igualmente, se ve que las personas lo padecen hasta por 12 semanas, igualmente el dolor de cabeza, el dolor muscular, y ya va bajando en cuanto a sintomatología los días en los cuales ya no se presenta. Por ejemplo, una de las características principales del COVID-19, que es la falta de sensación de olfato, la falta de sensación de gusto, pues que tú dices, bueno, a este paciente le falta el olfato, pues COVID, ¿no? Eso es lo que comúnmente se dice. En estos casos son las primeras sintomatologías en desaparecer, ¿no? Pero las que persisten, como mencioné, es la fatiga, la tos, el dolor de cabeza. Entonces, volviendo a este gráfico, pues si, por ejemplo, si tenemos afección del aparato cardiovascular, pues el dolor de pecho es el principal, ¿no? El síntoma cardinal en este aspecto. Si a nivel pulmonar tenemos tos, una tos seca persistente y una sensación de falta de aire. A nivel ya musculocutáneo, pues manchitas rojas en la piel, ¿no? Lo que son es como eritema. Y otros síntomas que ya tenemos como la fatiga, dolor muscular, dolor de articulación, también síntomas gastrointestinales, diarrea, náusea. Obviamente no van a ser igual de severos que cuando tuviste la enfermedad, sino en pequeña proporción, pero se mantienen, ¿ya? Claro. Eso es con los síntomas físicos. Y los síntomas neuropsiquiátricos, que eso sí es lo que también se ve bastante, ¿ya? Que es la ansiedad, depresión. Algunos pacientes presentan trastornos de estrés postraumático, pues también hay que tenerlos en cuenta, ¿ya? Estos síntomas, más que todo, persisten en pacientes que tienen predisposición a esto. Por lo general, mujeres que ya se ha conocido que tienen episodios ansiosos, episodios depresivos, pues van a padecer esto. Y la verdad que esto sí merma su estilo de vida, entonces sí tenemos que estudiarlo, ¿no? O sea, esto exacerbaría el cuadro de estas personas que ya han padecido anteriormente de estos casos, ¿verdad? Claro, entonces se varía y mantendrían el ahora, tenemos que hacer, solicitar exámenes, solicitar algún tipo de estudio. Pues no hay que hacerlo. Como mencioné, simplemente son secuelas de la enfermedad. No es que tienes la enfermedad per se, sino son secuelas. Entonces, si ya sabes cuál es tu síntoma cardinal de long COVID, pues no tienes que hacerte ningún tipo de sintomatología, a menos que ya tengas los signos de alarmas que les mencioné. Pues, si tienes, por ejemplo, como les mencioné, una disnea, ¿no? Hay que estudiar los pulmones, ¿no? Hay que hacer una radiografía, un estudio de una espirometría, pues para ver cuál es la causa de esta disnea, si es que apareció nuevamente. Igualmente, si tienes un dolor de pecho, el dolor de pecho por lo general en estos pacientes no es un dolor punzante, un dolor como que fuera un infarto de miocardio, es un dolor como opresivo leve, ¿ya? Pero si este dolor pues ya se irradia al brazo izquierdo, pues hacia la parte superior de la cabeza, pues ya estamos hablando de otra cosa,
que ahí sí tendremos que investigar y pedir los laboratorios pertinentes a la enfermedad, ¿no? En cuanto a imagenología, la radiografía tampoco está recomendada, pero solo se puede usar en aquellos pacientes que hayan sido hospitalizados, ¿no? Obviamente, un paciente hospitalizado es un paciente el cual te está siendo afectada su parte pulmonar, porque estos pacientes hospitalizados necesitan oxigenoterapia. Entonces, el pulmón ha sido dañado de alguna forma. Entonces, se pide una radiografía a las 12 semanas de haber sido dado de alta, ¿no? ¿Por qué no se la pide antes? Porque el pulmón como tal, para estar en una resolución completa, tiene que pasar todo este tiempo para ver una mejoría como tal. Porque si hacemos una radiografía a las 4 o 5 semanas, vamos a seguir viendo la afección del pulmón, vamos a seguir viendo notas parchadas, algún tipo de consolidación, pues que Eso no nos va a es, servir de nada. ese examen de imagen es independientemente de las secuelas que tenga, de lo que presente. Claro, se recomienda en todo caso de COVID, obviamente también en el caso de long COVID que manifiesta una sintomatología. Claro, ya. Es de rutina. Ahora, tenemos que hacernos pruebas de antígeno, de anticuerpo para saber si estamos infectados. Pues no, como les mencioné, el long COVID no infecta. Entonces, no tenemos que realizarnos ningún tipo de prueba, ¿ya? Entonces, no, eso no hay que tenerlo en el radar. Em, Ahora, ¿cómo manejamos a estos pacientes? Este, Más que todo, el manejo de este tipo de pacientes es un manejo integral, multidisciplinario, ¿ok? Si es que los pacientes se preocupan, porque hay pacientes que no van a decir, bueno, tengo fatiga, yo la dejo pasar y ok, en algún momento se me va a curar. No hay pacientes que sí se preocupan y quieren tratar de buscar la mejoría. Pues el médico lo que tiene que hacer en primer lugar y principalmente es asesorar al paciente. Una explicación en la cual tú le dices al paciente que tiene esto, ¿no? Que son sintomatologías no críticas, no son graves, simplemente son secuelas que pueden afectar un poco el estilo de vida, pero no te va a enfermar, no te va a dar cosa mayor. ¿Ya? El paciente, al escuchar eso, ¿no? Que el médico le da confianza, le dice que no le va a pasar nada, pues el paciente mejora progresivamente, porque también, como le digo, hay partes neuropsiquiátricas de la enfermedad que también influye mucho en el estado general del paciente. Entonces, con esta asesoría, con esta educación, con este apoyo, el paciente sale adelante. Muy aparte de esto, pues ya si el paciente requiere pues algún tipo de terapia o rehabilitación para sus manifestaciones clínicas, como la fatiga, que es la principal, pues allá tenemos que buscar rehabilitación física, el ejercicio físico diario también ayuda muchísimo. En estos pacientes que tienen estos síntomas neuropsiquiátricos, la psicoterapia, medicación, si es que es necesario con un psiquiatra, pues también mejora muchísimo la enfermedad. Y obviamente, si tenemos ya algún tipo de manifestación puntual, algún nivel de algún órgano, pues ya tenemos que dar mejoría sintomática de aquello. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente con tos, podemos dar algún antitusígeno, algo antihistamínico, ¿ok? Si tenemos un paciente con molestias gastrointestinales, pues darle sintomatología, darle tratamiento sintomático para la enfermedad. ¿Ya? Entonces eso ya depende de Más que cada todo paciente, ya del sería, tratamiento individualizado. ya sería criterio también del médico que coja a ese paciente y más que todo algo más bien sintomático, ¿no? Tratamiento sintomático de todos estos Sí, pacientes. sí, el Pero cabe tratamiento recalcar sintomático. que depende de la valoración, ¿no? El resultado que dé no es, o sea, lo primero que hay que hablar, decirle al paciente es de qué se trata esto, de que son secuelas, tranquilizar al paciente sobre todo, y de ahí empezar con un tratamiento sintomático en caso de que sea necesario. Eso hay que dejarlo muy claro para todas estas personas que tienen esta sintomatología. Ujú. Dime algo, una pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar este paciente para que ya no sienta estas secuelas, Estas molestias. estas molestias? Sí. Les digo, es una enfermedad que todavía está en estudio y no se tiene clara hasta cuándo van a persistir los síntomas, pero de lo que se sabe, puede persistir hasta 6 a 8 meses la sintomatología. Así sea una que tú tengas, ya se considera una paciente con long COVID. Y de ahí el tema de volver al trabajo, todo eso. Si el paciente se siente totalmente bien, ningún problema. Puede volver, Claro, realizar si sus actividades. no hay ningún problema. El paciente cuando ya está dado de alta por el médico, después de haber tenido la infección aguda por COVID, pues ya puede reintegrarse al trabajo, ¿no? Siempre y cuando él se sienta en las capacidades de hacerlo. Lo único que aconsejan, ¿no? Las guías, es que los pacientes que son deportistas, ¿no? O hacen ejercicio a menudo,
Si es que presentan una fatiga muy severa o una sensación de falta de aire pues muy grave, pues sí aconsejan no hacer ejercicio pues por lo menos unos 2 meses, ¿no? O hasta que el paciente mejore. Otra cosa que hay que saber es que a los niños también le puede dar. Bueno, como todos saben, en los niños las manifestaciones clínicas del COVID como tal son más leves, ¿no? Pero también se sabe, ¿no? Porque ya está estudiado, que si es que presenta long COVID, las manifestaciones clínicas van a ser iguales que las de adultos. Entonces, un niño, por ejemplo, bueno, ahorita que no estamos volviendo a las aulas, pero por ejemplo, ya cuando los niños puedan reintegrarse a las escuelas, un niño que le ha dado COVID, eh, es normal, no rinda adecuadamente en sus estudios. Hay que comprender, ¿no? Muy bien, luego de esta entrevista que veo que ha sido bien objetiva, que ese es el punto, ser bien objetivo para que las personas capten bien el video, podemos concluir que el tema del long COVID, el hecho de que uno presente sintomatología después similares a la que tuvo cuando tenía COVID, no significa que va a estar contagiando o que puede ser perjudicial para su salud. Igual, todo esto no hay que preocuparse, no es nada del otro mundo, no es que se va a morir el paciente, pues tratarlo simplemente de una manera sintomática, hay que tener en cuenta todos estos datos. Bueno, pues Hans, un minuto para que te despidas. Una recomendación en general para el público, pues simplemente seguirse cuidando. No hemos pasado la pandemia, esto ya se está acabando como tal, pero hay que esperar y seguir cuidando a nuestros familiares y confiar en las vacunas, que es lo principal. De ahí nada más, un saludo. Vacunarse, eso es lo que necesitamos todos ahorita, o lo necesitan muchas personas. Bueno, pues gracias a todos, hasta la próxima. Adiós, gente. Chao.